John Anderson, un respetado hombre de negocios local, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en su casa. La noticia se extendió como la pólvora, dejando a la gente de la ciudad en estado de shock e incredulidad. El cuerpo de John fue descubierto por su esposa, Lisa Anderson, quien llamó a la policía en un estado de angustia frenética. La escena que vieron los detectives eran escalofriantes y desconcertantes al mismo tiempo. John yacía inmóvil en la sala de estar, sin signos visibles de lucha o entrada forzada. El examen inicial sugirió una muerte repentina e inexplicable. Pero algo se sintió mal para los investigadores experimentados. La detective Sarah Miller y su compañero, el detective James Carter. Ambos eran experimentados y diligentes. Sabían que en un pueblo pequeño como Brooksville, todos tenían sus secretos y, a veces, esos secretos podían ser mortales. Cuando comenzaron su investigación, la gente del pueblo observaba con la respiración contenida, ansiosa por saber qué le había pasado a uno de los suyos. Los rumores comenzaron a arremolinarse mientras la comunidad especulaba sobre la causa del fallecimiento prematuro de John. Algunos susurraban sobre sus negocios, mientras que otros insinuaban problemas personales. Pocos sabían que la verdad era mucho más siniestra y enredada de lo que jamás podrían imaginar. Los detectives profundizaron en la vida y las relaciones de John y descubrieron una red de engaños, traiciones y motivos ocultos que apuntaban a una conclusión impactante. John Anderson era un hombre de muchas facetas. A los 45 años había construido una carrera exitosa como propietario de una ferretería local, Anderson Supplies, que había sido un pilar en Brooksville durante más de 2 décadas. Conocido por su generosidad y compromiso con la comunidad, John era una figura querida en la ciudad. A menudo donaba a organizaciones benéficas locales y patrocinaba equipos deportivos juveniles, lo que le valió una reputación como un pilar de la sociedad de Brooksville. A pesar de ser una persona pública, aquellos que conocían bien a John estaban al tanto de sus luchas privadas. Su matrimonio con Lisa había estado bajo tensión durante varios años. La pareja se había conocido en la universidad y se había casado joven, pero con el tiempo la pasión había disminuido, reemplazada por discusiones rutinarias y ocasionales. Los amigos describían a John como trabajador y dedicado, pero también como alguien que podía ser distante y entregarse netamente a su trabajo. Las últimas actividades conocidas de John pintaron la imagen de un hombre arraigado en su rutina. Había pasado el día anterior en su tienda, atendiendo a los clientes y administrando el inventario. Al terminar su jornada habitual, se detuvo brevemente en un restaurante local para tomar una taza de café y luego se dirigió a su casa. Las imágenes de vigilancia confirmaron que llegó a su casa a las 6:45 p.m. Esa noche, John había planeado pasar una velada tranquila con Lisa, viendo televisión y hablando de sus próximas vacaciones. Sin embargo, Lisa informó que John se había quejado de sentirse mal poco después de cenar. Se había retirado a la sala para descansar, y esa fue la última vez que lo vio con vida. Cuando fue a ver cómo estaba más tarde, lo encontró inconsciente y desesperada llamó al 911. El informe inicial de la autopsia no fue concluyente. No había signos obvios de trauma o juego sucio, y los resultados de toxicología estaban pendientes. Los detectives Miller y Carter sabían que tenían que profundizar en la vida de John para descubrir posibles pistas que pudieran explicar su muerte repentina. Comenzaron entrevistando a Lisa y a las personas más cercanas a John con la esperanza de reconstruir los eventos que condujeron a esa fatídica noche. Lisa Anderson era la imagen del dolor cuando los detectives la entrevistaron por primera vez. A sus 42 años era una mujer llamativa, con cabello castaño rojizo y penetrantes ojos azules, ahora enrojecidos por el llanto. Su angustia parecía genuina, pero Miller y Carter sabían que no debían tomar las cosas al pie de la letra. Necesitaban comprender su relación con John y su papel potencial en su muerte. Lisa trabajaba como gerente de marketing para una empresa de bienes raíces local, un trabajo que había aceptado después de que sus 2 hijos, Jake y Emily, se fueran a la universidad. Descrita por sus amigos como extrovertida y carismática, Lisa era muy querida en la comunidad. Sin embargo, algunos notaron que su matrimonio con John había sido inestable. Había rumores de discusiones y una creciente distancia emocional entre ellos. Cuando le preguntaron sobre la noche de la muerte de John,
Lisa contó su versión de los hechos con un temblor en su voz. Describió cómo John se había quejado de sentirse mal después de la cena y había decidido acostarse en la sala. Ella le había dado espacio, pensando que necesitaba descansar, y había subido a leer. Horas más tarde, cuando no supo nada de él, bajó las escaleras y lo encontró inconsciente. La reacción de Lisa ante la muerte de John fue compleja. Expresó profunda tristeza y una sensación de pérdida, pero también insinuaba la frustración que había hervido bajo la superficie de su matrimonio. Admitió que habían estado pasando por una mala racha, pero insistió en que amaba a John y esperaba resolver sus problemas. Mientras los detectives profundizaban más, notaron inconsistencias sutiles en las declaraciones de Lisa. Ella parecía vacilante al discutir ciertos aspectos de su relación con John, y hubo momentos en que su dolor parecía casi performativo. Miller y Carter decidieron explorar más a fondo, centrándose en la vida personal de Lisa y sus relaciones fuera de su matrimonio. Su investigación pronto los llevó hasta Mark Benson, un compañero de trabajo de Lisa. Las consultas iniciales revelaron que Lisa y Mark habían pasado mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera de la oficina. La naturaleza de su relación llamó la atención de los detectives, quienes sospecharon que había más en la historia de Lisa. Con esta nueva pista, comenzaron a desenredar los hilos de una aventura que arrojaría una sombra oscura sobre la muerte de John y señalaría posibles motivos que no se habían visto antes. Los detectives Miller y Carter llegaron a la residencia de los Sanderson la mañana después de que se descubriera el cuerpo de John. La modesta casa de 2 pisos en Maple Street estaba acordonada con cinta policial. Los equipos forenses ya estaban trabajando, revisando meticulosamente cada centímetro de la propiedad en busca de pistas. Miller, una detective experimentada con buen ojo para los detalles, comenzó su examen en la sala de estar donde se había encontrado el cuerpo de John. La habitación estaba inquietantemente limpia, y John yacía en el sofá con el rostro sereno, como si simplemente estuviera dormido. No había signos de lucha, ni heridas, ni marcas obvias en su cuerpo. La evaluación inicial del médico forense sugirió que John había muerto por causas desconocidas, a la espera de una autopsia completa. El compañero de Miller, Carter, estaba afuera hablando con los socorristas. Un hombre corpulento con una actitud sensata tenía una habilidad especial para hacer que la gente hablara. Recopiló declaraciones de los paramédicos y los oficiales de patrulla que primero llegaron a la escena. Ninguno de ellos había visto algo fuera de lo común, y no había signos inmediatos de entrada forzada o juego sucio en el interior. Miller dirigió su atención a Lisa, quien estaba sentada en la mesa de la cocina agarrando un pañuelo. Las manos de Lisa temblaron mientras contaba los eventos de la noche anterior. Su historia era consistente con lo que le había dicho al operador del 911. John se había sentido mal y ella lo había dejado descansar, solo para encontrarlo inconsciente más tarde. Horas más tarde, Miller notó la forma en que los ojos de Lisa recorrían la habitación, evitando el contacto directo mientras terminaban sus entrevistas iniciales. Carter habló con varios vecinos, y la mayoría describió a los Sanderson como una pareja tranquila que irreservada. Algunos mencionaron discusiones ocasionales, pero nada que hubiera generado una alarma significativa. Una vecina, la señora Evans, una anciana viuda que vivía al lado, recordó haber visto a John la noche anterior. Parecía ser el mismo de siempre, saludando mientras caminaba hacia la puerta principal. De regreso a la estación, los detectives revisaron sus notas y compilaron una lista de posibles testigos y personas de interés, comenzando con Lisa y ampliando a amigos, familiares y compañeros de trabajo. La evidencia no apuntaba claramente en ninguna dirección, pero Miller y Carter estaban decididos a no dejar piedra sin remover. El análisis forense comenzó a arrojar algunos resultados. La autopsia confirmó que John no había sufrido ninguna lesión externa. Las pruebas toxicológicas, sin embargo, revelaron trazas de una sustancia extraña en su sistema. Este hallazgo generó nuevas preguntas sobre si la muerte de John fue natural o si había sido envenenado deliberadamente. Los detectives consideraron la posibilidad de una sobredosis accidental, pero decidieron centrarse en investigar cualquier posible juego sucio. Mientras Miller y Carter continuaban examinando el comportamiento y los antecedentes de Lisa,
Solicitaron sus registros telefónicos y estados financieros en busca de anomalías. La conmoción y la tristeza iniciales de Lisa parecían genuinas, pero los detectives sabían que el dolor podía enmascarar muchas cosas. Necesitaban comprender sus motivos, sus relaciones y su estado mental en las semanas previas a la muerte de John. Su investigación pronto dio un giro crítico cuando descubrieron una serie de mensajes de texto entre Lisa y su compañero de trabajo, Mark Benson. Los mensajes insinuaban una relación mucho más íntima que solo colegas. Esta revelación proporcionó una nueva perspectiva sobre el caso y provocó que los detectives profundizaran en la aventura de Lisa con Mark, explorando cómo podría conectarse con la muerte prematura de John. El descubrimiento de la aventura de Lisa con Mark Benson fue un punto de inflexión en la investigación. Los mensajes de texto entre ellos eran explícitos y dejaban pocas dudas sobre la naturaleza de su relación. Mark, un hombre encantador y sofisticado de unos 40 años, trabajaba con Lisa en la firma de bienes raíces, y estaba claro que su conexión iba más allá de los límites profesionales. Los detectives Miller y Carter decidieron traer a Lisa para una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez la confrontaron con la evidencia de su aventura. Lisa inicialmente negó haber actuado mal, pero cuando le presentaron los mensajes de texto, rompió a llorar y admitió la aventura, alegando que había comenzado varios meses antes. Insistió, sin embargo, en que no tenía nada que ver con la muerte de John. Lisa explicó que se había sentido sola y despreciada en su matrimonio. John se había vuelto cada vez más distante, más concentrado en sus negocios que en su relación. Buscó consuelo y compañía en Mark, quien fue atento y comprensivo. El asunto había sido un escape, una manera de sentirse viva nuevamente. Pero ella sostuvo que nunca había querido que John sufriera ningún daño. Miller y Carter sabían que los asuntos podían ser motivadores poderosos para el asesinato, pero necesitaban pruebas más concretas para vincular a Lisa o Mark con la muerte de John. Decidieron traer a Mark para interrogarlo. Mark fue cooperativo, pero nervioso. Confirmó el asunto y lo describió como un romance vertiginoso que les había brindado consuelo tanto a él como a Lisa. Afirmó que no tenía conocimiento de la muerte de John y que había estado en casa la noche en que sucedió, un hecho que tendrían que verificar. A medida que los detectives profundizaron en el asunto, descubrieron que Lisa y Mark habían estado planeando comenzar una nueva vida juntos. Los correos electrónicos y otros mensajes de texto revelaron discusiones sobre dejar Brooksville y mudarse a una ciudad diferente. Incluso habían investigado posibles propiedades y oportunidades laborales en otros lugares. Esto pintó una imagen de una pareja desesperada por escapar de sus vidas actuales, lo que generó más sospechas sobre su participación en la muerte de John. El asunto añadió una capa de complejidad al caso. El motivo de Lisa parecía claro. Si ella estuviera libre de su matrimonio, podría estar con Mark sin el estigma del divorcio en su comunidad conservadora. Sin embargo, Miller y Carter necesitaban establecer un vínculo entre la aventura y la muerte de John. Comenzaron reexaminando el informe de toxicología en busca de sustancias que pudieran rastrearse hasta Lisa o Mark. Los detectives también comenzaron a escudriñar los antecedentes de Mark. Al investigar más de cerca, descubrieron que Mark tenía un historial de problemas financieros y recientemente había estado involucrado en una disputa legal con un antiguo empleador. Esta revelación sugirió que Mark podría haber tenido sus propios motivos para querer a John fuera de escena, especialmente si creía que Lisa podía proporcionar estabilidad financiera. Con estas nuevas pistas, Miller y Carter estaban decididos a descubrir la verdad. Necesitaban construir un caso que conectara los puntos entre la aventura, los motivos y la oportunidad para que Lisa o Mark hubieran orquestado la muerte de John. Había mucho en juego y la presión aumentaba, pero los detectives estaban decididos en su búsqueda de la justicia. Mark Benson se presentó como un individuo seguro y sereno, pero bajo el escrutinio de los detectives comenzaron a aparecer grietas en su fachada. Mark era un agente de bienes raíces que se había unido a la misma firma que Lisa un año antes. A los 41 años, era conocido por su encanto y habilidades persuasivas, que le habían ganado una reputación como uno de los mejores agentes en Brooksville. Sin embargo, su vida personal era mucho menos estable. Durante su entrevista, Mark sostuvo que la relación con Lisa era puramente sobre el apoyo emocional mutuo.
Admitió haberse enamorado de ella, pero insistió en que no tenían planes de dañar a John. Afirmó haber estado en su apartamento la noche de la muerte de John, proporcionando una coartada que los detectives tendrían que verificar. Mientras Miller y Carter investigaban los antecedentes de Mark, encontraron varias señales de alerta. Mark se había mudado a Brooksville después de una serie de negocios fallidos en ciudades más grandes. Había acumulado una deuda significativa y había sido demandado por un ex socio comercial por una inversión fallida. Los registros financieros mostraban que Mark vivía más allá de sus medios, luchando por mantenerse al día con sus deudas y mantener su estilo de vida. Una mayor investigación de los registros telefónicos y correos electrónicos de Mark reveló frecuentes comunicaciones secretas con Lisa. A menudo hablaban de su insatisfacción con sus vidas actuales y fantaseaban con un futuro juntos. En un correo electrónico particularmente revelador, Mark escribió sobre su desesperación por comenzar algo nuevo y su frustración con los obstáculos en su camino. Si bien esto no era evidencia directa de un complot de asesinato, se sumó a la narrativa de que tenía un fuerte motivo para eliminar a John. Los detectives también descubrieron que Mark había tomado recientemente una póliza de seguro de vida considerable, nombrando a Lisa como beneficiaria. Este descubrimiento fue particularmente sospechoso, sugiriendo que Mark podría haber estado planeando un futuro que incluía seguridad financiera, posiblemente derivada de la nueva viudez de Lisa. Para verificar la coartada de Mark, Miller y Carter visitaron su complejo de apartamentos. El administrador del edificio confirmó que habían visto a Mark entrando a su apartamento alrededor de las 7:00 p.m. la noche de la muerte de John, pero no hubo testigos que confirmaran su presencia allí durante toda la noche. Esto dejó una ventana de oportunidad que los detectives no pudieron ignorar. Mientras continuaban interrogando a Mark, su historia comenzó a mostrar inconsistencias. Tropezó con detalles sobre sus conversaciones e interacciones con Lisa. Miller y Carter lo presionaron más, usando tácticas psicológicas para tranquilizarlo. La compostura de Mark comenzó a deshilacharse y se puso cada vez más a la defensiva. En un momento tenso durante el interrogatorio, Mark soltó que Lisa había sugerido que podrían estar juntos antes si John estaba fuera de escena. Esta acusación desvió el enfoque nuevamente hacia Lisa y generó preguntas sobre quién estaba realmente orquestando los eventos que condujeron a la muerte de John. Si Mark estaba tratando de desviar la culpa o si había una conspiración más siniestra en juego, los detectives no lo sabían con certeza. Con Lisa y Mark bajo intenso escrutinio, los detectives enfrentaron el desafío de desenredar una red de mentiras, motivos y oportunidades. Necesitaban pruebas más concretas para determinar si uno o ambos eran responsables de la muerte de John. Mientras continuaban su investigación, esperaban que la siguiente pieza del rompecabezas les ayudara a resolver el caso. Los acercaron más a la verdad a medida que avanzaba la investigación. Miller y Carter encontraron numerosos giros y vueltas que complicaron el caso. Surgieron pruebas que los llevaron por caminos inesperados y desafiaron sus suposiciones iniciales. Cada revelación los acercó a la verdad, pero también planteó más preguntas. La clave llegó cuando se finalizó el informe de toxicología. La sustancia extraña encontrada en el sistema de John fue identificada como un raro veneno de acción rápida. Este veneno no era algo que uno pudiera adquirir fácilmente, lo que apuntaba a un acto premeditado en lugar de una sobredosis accidental. Los detectives ahora tenían evidencia concreta de que la muerte de John fue un asesinato y necesitaban descubrir quién tenía acceso a dicha sustancia. Sus investigaciones los llevaron a una farmacia local donde se había comprado el veneno. El farmacéutico recordó haber vendido la sustancia a un hombre que coincidía con la descripción de Mark, pero no había pruebas sólidas que vincularan a Mark directamente con la compra. Esto agregó otra capa de sospecha, pero no fue suficiente para realizar un arresto. Mientras seguían la pista en la farmacia, los detectives recibieron un aviso anónimo. La persona que llamó afirmó haber visto a Lisa reuniéndose con un hombre en un parque apartado poco antes de la muerte de John. Esta información sugería que Lisa podría haber estado planeando algo clandestino que posiblemente involucrara a Mark. Los detectives rastrearon la llamada, pero descubrieron que se originó en un teléfono desechable, lo que hizo imposible identificar la fuente.
Al mismo tiempo, surgió una evidencia sorprendente de los negocios de John. Los registros indicaron que John había transferido recientemente una importante suma de dinero a una cuenta desconocida. Una investigación adicional reveló que esta cuenta pertenecía a un investigador privado llamado Alex Thompson. Cuando fue interrogado, Thompson reveló que John lo había contratado para seguir a Lisa, sospechando que ella era infiel. Esta revelación pintó una imagen de un hombre que no solo estaba al tanto del asunto de su esposa, sino que también estaba tomando medidas para reunir pruebas. El informe del investigador privado incluía fotografías y registros detallados de las reuniones de Lisa con Mark. Estos documentos confirmaron el asunto, pero también contenían información preocupante sobre el comportamiento de Lisa. Según Thompson, Lisa había estado actuando de manera errática durante las semanas recientes, hablando con frecuencia de su infelicidad y expresando enojo hacia John. En una conversación grabada, mencionó que se sentía atrapada e insinuaba que quería escapar de su matrimonio por cualquier medio necesario. Esta nueva evidencia llevó a Miller y Carter a reevaluar su enfoque. Decidieron realizar una búsqueda exhaustiva en la casa de los Anderson con la esperanza de encontrar algo que pudiera vincular a Lisa o Mark directamente con el asesinato. Durante la búsqueda, descubrieron un compartimento oculto en el armario de Lisa que contenía frascos del mismo veneno raro encontrado en el sistema de John. Esta evidencia fue condenatoria y sugirió la participación directa de Lisa en el crimen. Al enfrentarse a esta evidencia, el comportamiento de Lisa cambió. Se puso a la defensiva y hostil, acusando a los detectives de tratar de incriminarla. Insistió en que no tenía conocimiento del veneno y que alguien debió haberlo colocado para incriminarla. Justo cuando los detectives sentían que se estaban acercando a una resolución, surgió otro giro. Mark Benson presentó nueva información, afirmando que Lisa lo había manipulado para ayudarla a adquirir el veneno. Proporcionó correos electrónicos y mensajes en los que Lisa discutía su plan para envenenar a John. Parecía como si Mark fuera un cómplice reacio en lugar del cerebro detrás del plan. Con historias contradictorias de Lisa y Mark, Miller y Carter enfrentaron un desafío complejo. Necesitaban determinar quién estaba diciendo la verdad y quién estaba orquestando un encubrimiento. La investigación había revelado una enredada red de engaños, motivos y oportunidades. Pero la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a la muerte de John seguía siendo difícil de alcanzar. La narrativa de Mark lo pintaba como un peón en el plan de Lisa. Describió cómo Lisa había introducido gradualmente la idea de envenenar a John, haciéndolo parecer una medida desesperada para liberarse de una situación insoportable. Admitió haberla ayudado a obtener el veneno, pero insistió en que nunca había tenido la intención de que John muriera. Su interpretación de Lisa como la mente maestra agregó otra capa de complejidad al caso. Para descubrir la verdad, los detectives decidieron llevar a cabo una ronda final de intensos interrogatorios, esperando atrapar a uno o ambos sospechosos en una mentira o revelar inconsistencias que pudieran abrir el caso. Miller y Carter sabían que la clave para resolver el asesinato era comprender la verdadera naturaleza de la relación entre Lisa y Mark y la profundidad de sus motivos. En una tensa entrevista, Lisa finalmente se derrumbó y admitió que se había sentido atrapada en su matrimonio y no veía otra salida que eliminar a John. Sin embargo, insistió en que Mark había sido un participante activo y la animó a seguir adelante con el plan. Su confesión proporcionó una idea de su estado mental y su voluntad de cometer un asesinato para lograr sus objetivos. Con esta nueva información, los detectives volvieron su atención a Mark. Lo confrontaron con la confesión de Lisa con la esperanza de provocar una reacción. Mark se dio cuenta de que sus intentos de desviar la culpa estaban fallando. Desesperado, confesó haber ayudado a Lisa, pero mantuvo que ella lo había manipulado desde el principio. Las confesiones de ambos sospechosos proporcionaron una imagen más clara de los motivos y eventos que condujeron a la muerte de John. Los detectives ahora tenían que armar el rompecabezas final y determinar cómo proceder con los arrestos y los cargos para garantizar que se hiciera justicia. El avance en el caso se produjo cuando los detectives reexaminaron la línea de tiempo y la evidencia física por última vez y descubrieron una pieza de evidencia crucial que inicialmente había pasado desapercibida.
Una cámara de seguridad de una casa vecina capturó una parte del patio trasero de los Anderson. Las imágenes mostraron a Mark entrando a la casa de los Anderson la noche de la muerte de John, contradiciendo su coartada y proporcionando un vínculo directo entre él y la escena del crimen. El jurado deliberó durante varios días antes de emitir un veredicto de culpabilidad tanto para Lisa como para Mark. Lisa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Mark recibió una sentencia ligeramente menor debido a su papel secundario percibido en el crimen. La comunidad de Brooksville tuvo que lidiar con las consecuencias de la tragedia, pero había una sensación de cierre. Se había hecho justicia.